simplemente la piracinamida, que también tiene la denominación corta de PZM. La piracinamida es un pariente de la nicotinamida que dentro de nuestro organismo y dentro de el, ah, en este caso, la micobacteria, se convierte en ácido piracinoico. Y este ácido piracinoico es la forma activa, es la que produce los problemas en las micobacterias. El caso de la Entiendo un poco. piracinamida solo sirve para el tratamiento de la tuberculosis. Es algo estable en agua, inhibe al Mycobacterium de la tuberculosis cuando el pH está esta sustancia en un pH de 5,5. Mientras los pHs no están como corresponden, lamentablemente no hay la conversión y por lo tanto no hay la acción. Es captado por los macrófagos y ejerce actividad antimicobacteriana en el ambiente del llamado ácido de los lisosomas. O sea, los lisosomas son de pH ácido y cuando ingresa y se encuentra con el pH ácido, se hace la verdadera forma activa. Es captado por macrófagos que ejercen una actividad antimicobacteriana en el ambiente del ácido de los lisosomas, como hemos dicho, y por lo tanto su mecanismo de acción es alterar el metabolismo de la membrana celular de la micobacteria y por lo tanto altera sus funciones de transporte. Quiere decir, no deja ni entrar ni salir sustancias de dentro de la célula y por lo tanto la tienen ahí como si estuviera presa o como más o menos hoy Cochabamba cercada. La resistencia lo que hace es alterar la absorción de la piracinamida y evitar su activación y mutación por el llamado PNCA. Ya vamos a ir viendo, seguramente con el tiempo vamos a ser más expertos en que estas denominaciones son para los genes, las partes de los genes. En este caso, en el gen PNCA de la micobacteria. ¿Cuál es el uso clínico de la piracinamida? Su uso clínico es el fármaco de primera línea en el régimen de corta duración. ¿Qué quiere decir? Sirve para los tratamientos cortos y de muy buena acción. Se absorbe muy bien por el tracto gastrointestinal, tiene muy buena distribución corporal y en los fluidos y también se coloca y va a actuar sobre las meninges inflamadas. Una vida media de 8 a 11 horas. La dosis es de 30 a 50 miligramos kilo peso día y se da normalmente 2 a 3 veces por semana. Eh, Se usa combinada siempre con la isoniazida y con la rifampicina, que ya las hemos visto el día de ayer, y el esquema de tratamiento, que normalmente es de 9 meses, se vuelve un esquema de tratamiento de 6 meses y que también se ha demostrado que es un tiempo eficaz. Normalmente, cuando usamos la isoniazida y la rifampicina, podemos llegar hasta los 9 meses de tratamiento. Con la inclusión de este fármaco, hacemos que caiga el tiempo de tratamiento eficaz a los 6 meses. ¿Qué reacciones adversas tenemos? La hepatotoxicidad, las náuseas, los vómitos, la fiebre, la fotosensibilidad, la hiperuricemia. Sin embargo, ninguno de estos problemas justifica interrumpir el tratamiento. Como podrán ver, la hiperuricemia aquí estaríamos demostrando que tenemos el problema de un ataque de gota normal, la parte de la gota crónica, los tofos y todo esto en los tratamientos que pueden ser de larga duración. Pasamos ahora a los fármacos alternativos. Aquí queríamos haber llegado el día de ayer, pero como habrán visto por un minuto y tantos, no pudimos haber llegado antes de las 9 como queríamos hacerlo el día de ayer.
Entonces, los de segunda elección para la tuberculosis van a trabajar primero cuando la resistencia de fármacos se da en los de primera línea. Tenemos que dar el fármacos de segunda línea. El fracaso del tratamiento convencional con fármacos de primera línea y cuando existen reacciones adversas graves que nos limitan el tratamiento con fármacos de primera línea. Entonces, nosotros vamos a ir ahora viendo todos lo que son los fármacos de segunda línea. El primer fármaco importante que siempre ha estado, pero que ya desde hace muchísimos años se utiliza en la tuberculosis, pero que es altamente conflictivo por sus efectos adversos, es la streptomicina. Inhibe la síntesis proteica bacteriana por la unión a la subunidad 30S del ribosoma, y ya se lo ha visto este fármaco. Dosis es de 1 gramo día o de 15 miligramos kilo peso día y se lo utiliza por vía endovenosa en forma de infusión o a nivel de inyección intramuscular. Es activa contra los bacilos llamados extracelulares, se depura cuando la creatinina está con una depuración disminuida, quiere decir que hay problema renal y el paciente está en hemodiálisis, que no es raro cuando el paciente está con tuberculosis, es que utilizamos 15 miligramos por kilo de peso del paciente y en este caso vamos a hacerlo de tal forma que se lo dé 2 a 3 veces por semana simplemente. O sea, es disminución de la dosis, obviamente. O si se puede hacer el cálculo, es multiplicar los 15 miligramos por los kilos del paciente por el día y entonces está calculado. El uso clínico, cuando es necesario tratar las infecciones que son resistentes a otros fármacos, por eso son de segunda línea. Inhibe casi todos los bacilos de la tuberculosis in vitro, pero hay cierta resistencia por los actos normales de mutación, sobre todo en los genes RPSL y en el gen RRS. Son resistentes las micobacterias no tuberculosas, como por ejemplo a la streptomicina, el avium y el kansasi. Atraviesan la barrera hematoencefálica y también logran concentraciones terapéuticas en las meninges inflamadas y son activos contra los llamados bacilos extracelulares. Se utiliza, como hemos visto, por vía intramuscular y generalmente la utilización es con terapia combinada. No se puede utilizar streptomicina porque produce rápidamente resistencia. ¿Cuáles son sus reacciones adversas? El vértigo, la pérdida de la audición, generalmente son permanentes, y la nefrotoxicidad. Las características en la parte de la toxicidad están claramente determinadas, que se reducen al limitar el uso terapéutico cuando el uso de este fármaco está por debajo de lo que corresponde a la 6 meses. También tenemos las características farmacológicas de la etionamida. Estas características, perdón, un segundito. Estas características tienen que ver con lo que están químicamente relacionadas con el INH. El INH es la isoniazida, que la hemos visto también el día de ayer, y cuyos mecanismos, entre comillas, estos mecanismos de acción inhiben la síntesis de los ácidos llamados ácidos micólicos. Por lo tanto, inhiben casi todos los bacilos de la tuberculosis gracias a esto, y las concentraciones se dan en el líquido cefalorraquídeo, y esta concentración es exactamente igual que se produce en el suero sanguíneo. El metabolismo es hepático, los síntomas son neurológicos y se alibran con la colocación de piridoxina. En realidad se utiliza piridoxina en 100 miligramos
por vía oral. La dosis inicial es de 200 miligramos por día y la dosis de mantenimiento hasta 1 gramo por día, dependiendo de las características del paciente y de su toxicidad, obviamente. Está solo disponible en la forma oral y la resistencia aparece muy rápidamente y es cruzada, quiere decir, si tienes resistencia con la isoniazida, ya que es una isoniazida, entre comillas, químicamente relacionada, o con la etionamida, entonces hay resistencia. Por lo tanto, si hay resistencia primero a la isoniazida, no se puede utilizar la etionamida como una sustancia que sea esta, que sea algo que la pueda reemplazar. Las reacciones adversas son hepatotoxicidad, irritación gástrica, síntomas neurológicos y en general esta toxicidad reduce la dosis diaria tolerable, cambia, quiere decir, se reduce esto cuando disminuimos la dosis de 500 a 750 miligramos día en la realidad, cuando la dosis de mantenimiento, hemos dicho, es de 1 gramo al día. Otro fármaco medicamento de segunda línea es la capreomicina, que es un antimicrobiano peptídico que inhibe la síntesis proteica producido por el Streptomyces capreolus y se da en inyecciones diarias de 15 miligramos kilopeso día por vía intramuscular y esto se reduce a partir de la segunda o tercera semana. Luego, el uso de la capreomicina es la tuberculosis resistente a los fármacos, como por ejemplo la streptomicina y la amicacina. Inyectable produce dolor, produce abscesos, es nefrotóxica, es ototóxica, llega a producir problemas de sordera y trastornos vestibulares, lo cual es una complicación importante como efecto adverso tóxico. El régimen que se utiliza se puede utilizar un régimen de manejo intermitente y esto puede minimizar el riesgo de su toxicidad. La resistencia está mediada por genes RR y S y o los genes TLIA. La cicloserina es un análogo estructural de la D-alanina, inhibe la síntesis de la pared bacteriana, la conocen ya se ha llevado, muchos de estos fármacos ya se los ha llevado anteriormente. Y por lo tanto, inhiben varias cepas de las micobacterias tuberculosis, la dosis es de 0,5 a 1 gramo día y que se la da en 2 dosis que son por vía oral. La concentración inhibitoria mínima es alrededor de 2 a 4 horas después de su administración de la cicloserina, amplía la distribución en los tejidos corporales, está muy amplia cuando llega a casi todo nuestro organismo y esto también significa lo que no todos hacen por la barrera hematoencefálica al sistema nervioso central. Se eliminan por la vía renal, por la orina y tiene como efectos adversos la neuropatía periférica, disfunción del sistema nervioso central con problemas de depresión y psicosis, y estos problemas de nefropatía periférica y las disfunciones se tratan con piridoxina, como decíamos, con 100 miligramos al día cada vez que encontramos estos efectos adversos. El ácido aminosalicílico, conocido como PAS, es un antagonista de la síntesis de folato, actividad exclusiva para el Mycobacterium tuberculosis por su estructura similar. Su estructura química es casi el PABA. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Al ser similar a las sulfamidas, su absorción es buena, su distribución es amplia en los tejidos y fluidos corporales y no entra al sistema nervioso central ni al líquido, obviamente, cefalorraquídeo. La formulación que viene es alguna formulación muy especial por los problemas colaterales que produce este fármaco. Son gránulos que se da, está en forma de gránulos, es granulado, se da en forma de 4 gramos por vía oral
y también se puede dar para el adulto de 8 a 12 gramos por día y para los niños 300 miligramos kilo peso día. Siempre en el niño los fármacos los administramos de acuerdo a su peso. Esa es la característica fundamental. Como es granulado, es como muchos de lo que nosotros, con lo que nos alimentamos, entonces viene preparado con cobertores especiales para evitar sus problemas. Su eliminación es renal y sus efectos adversos es la úlcera péptica, hemorragias digestivas, fiebre, artralgias, erupciones cutáneas, puede producir cristaluria, produce hepatomegalia, hepatitis, adenopatitis, granulocitopenia, generalmente cuando ya han pasado 3 a 8 semanas del tratamiento. Es muy claro que estos efectos adversos tienen que ser por las características del ácido aminosalicílico y es por esto que en la realidad se lo formula como gránulos. No viene ni en tabletas ni gránulos con doble recubierta. Como medicamentos de segunda línea, ya vistos también en clases anteriores, por eso vamos a hacer solamente la ubicación a nivel de los medicamentos para la tuberculosis como antituberculosos. La canamicina es para el tratamiento de la tuberculosis que sean resistentes a la streptomicina y su resistencia también indica que es resistente a la amicacina. La amicacina, que es para el tratamiento de la tuberculosis, pero por prevalencia de cepas multiresistentes y en contra de las micobacterias llamadas atípicas. Sirve para también el tratamiento de las micobacterias atípicas. La dosis 15 miligramos kilo peso día por inyección endovenosa o intramuscular. En la realidad, no hay resistencia cruzada de la amicacina con la streptomicina. No tienen resistencia cruzada. Está indicada para el tratamiento de la tuberculosis por cepas resistentes a streptomicina y a otras sustancias, fármacos anti-TB y por lo tanto llamados multiresistentes. Debe asociarse por lo menos a 2 a 3 medicamentos para que la amicacina sirva como un antimicobacteriano. Las fluorquinolonas, que las hemos visto también ya antes de ayer, son de amplio espectro para los gram positivos y gram negativos, son bactericidas y tienen un uso importante para tratar la tuberculosis por cepas que son ya resistentes, por eso es de segunda línea, a fármacos de primera línea. La Organización Mundial de la Salud recomienda la levofloxacina a una dosis de 750 miligramos a alrededor de un gramo, quiere decir 1000 miligramos al día, y la norfloxacina 400 miligramos al día. La resistencia es por mutación puntual en la subunidad A de la girasa y aquí tenemos las 4 fluorquinolonas que nos sirven, la ciprofloxacina, la levofloxacina, la gatifloxacina y la moxifloxacina. La más activa contra las micobacterias atípicas es la ciprofloxacina. Y estas floxacinas, fluorofloxacinas, en la realidad se las da en menor cantidad como dosis, como habrán visto, debido a que a menor concentración inhiben también las cepas de los Mycobacterium tuberculosis. Todas las fluorquinolonas, son activas contra las micobacterias atípicas. Tienen una máxima actividad contra la micobacteria de la tuberculosis, son de elección para las cepas resistentes a fármacos de primera línea y para evitar la resistencia deben usarse en combinación con 2 o más otros agentes activos. Ayer ya decíamos que en general los esquemas que se manejan son como normal 4 productos
antituberculosos, quiere decir 4 fármacos, pero obviamente dependiendo de las características de los pacientes. Como medicamentos de segunda línea, la lenisolida. La lenisolida tiene como característica especial, es un grupo de las llamadas oxidinanonas que inhiben la síntesis proteica, que también ya las han visto, e inhiben las cepas de la tuberculosis por una buena concentración que tienen a nivel intracelular. Son útiles para los pacientes con tuberculosis multiresistentes y se da a una dosis de 600 miligramos una vez al día. Debe considerarse como recurso importante para la infección causada por cepas resistentes. Se usa en combinación con otros agentes de segunda y también de tercera línea que existen. Sin embargo, primero, la supresión de la médula ósea tiene el problema de lo que puede ser una neuropatía óptica periférica reversible y también tenemos que se la da a una dosis de 600 miligramos para el adulto en forma oral una sola vez al día y puede limitar la aparición de sus efectos adversos. Como tiene neuropatía periférica, entonces también se le puede dar la piridoxina como tratamiento suplementario a dosis de 100 miligramos al día. También como medicamentos de segunda línea tenemos la rifabutina, que es inhibidor de la ARN polimerasa bacteriana, es un derivado de la rifamicina y está relacionado con la rifampicina. Su actividad es contra el Mycobacterium tuberculosis, el Fortuitum, el Avium y el intracelulare. Está indicada en pacientes tuberculosis con VIH y cuando están estos con tratamiento de antirretrovirales. La dosis usual es de 300 miligramos por vía oral. El uso en pacientes con infecciones diseminadas es de tratamiento preventivo con un esquema de 4 meses para los pacientes que tienen VIH-Sida. 4 meses La para... rifampicina es un análogo de la rifampicina, es usado contra el Mycobacterium tuberculosis y el Avium, inhibe la polimerasa igual a RNA bacteriana y la resistencia está completamente cruzada con la rifampicina. Si nosotros vemos a este fármaco, es que se induce en nuestro organismo, lamentablemente, alteraciones de las enzimas muy importantes en nuestro organismo, la citocromo P400 oxidasa, y por lo tanto tiene muchos problemas de interacción farmacológica. No se usa para tratar pacientes con VIH-Sida debido a la alta tasa de recaídas que se produce con este. Su vida media es de 13 horas y se dan 600 miligramos una o 2 veces a la semana. La betaquilina es una diarilquinolina y inhibe la sintetasa de la adenosín 5-trifosfato sintetasa adentro en las micobacterias. Tiene una actividad bactericida, produce resistencia cruzada con la clofamicimina y combinada con otros 3 fármacos, puede dársela alrededor de 24 semanas para el tratamiento de los adultos que tienen tuberculosis pulmonar multiresistentes. Su dosis es de 400 miligramos día por vía oral, que se dan 2 semanas seguidas con 200 miligramos 3 veces a la semana y luego por 22 semanas. Sus efectos adversos: hepatotoxicidad, prolongación del QT a nivel cardíaco, y esta prolongación debe cuidarse haciendo vigilancia del tratamiento porque a veces produce conflictos en el paciente con problemas cardíacos. La pretomamida
Es aprobada por la Food Drug Administration el año 2019. Es un miembro de los nitroimidazoles relacionados con la delamanida y está aprobada para el tratamiento de la tuberculosis multiresistente, por eso es de segunda línea y tiene actividad bactericida. Requiere una reducción química para tener actividad selectiva en los microorganismos y no tiene toxicidad para el huésped, lo que aparenta ser una excelente droga. Sin embargo, la dosis oral es de 200 miligramos y una vida media de 16 horas. Siempre se la debe utilizar en combinación, como vamos a ver, con la linezolid y la bedaquilina en pacientes que son altísimamente resistentes o también llamados multiresistentes. Nos están avisando que ya tenemos 10 minutos solamente para terminar y les recuerdo que solo debemos volver a ingresar el rato que hayamos salido, como ya saben, ya lo hemos realizado el día de ayer. La pretomanida tiene una reducción química para tener una actividad selectiva en los microorganismos y no tiene toxicidad para el huésped. Verán que lo que estamos viendo es cada vez se va yendo a fármacos que tengan menor toxicidad para el huésped. La dosis oral es, como hemos dicho, de 200 miligramos al día y el metabolismo es a través de la citocromo P3A4. La excreción es a través de las heces y de la orina. Bien, después de haber visto los fármacos dedicados a la segunda línea, aquí simplemente para que ustedes lo tengan, como van a recibir el material, la tuberculosis es una enfermedad que se puede prevenir si sabes cómo protegerte. Todo esto también es simplemente una forma de hacer una importante educación a la población para que se proteja y esto también ya lo hemos ido diciendo en el momento que hemos hecho, recuerden la introducción. Estamos pasando ahora a todo lo que corresponde a que ustedes queden en conocimiento de cómo es más o menos el manejo relativamente complicado. No es como cuando tienes que dar un fármaco para un resfrío o para una herida o algún fármaco para la presión arterial y demás. Es algo bastante más complicado y por eso necesitamos expresarles cómo hacemos el tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis se fundamenta en bases bacteriológicas, farmacológicas y operacionales. Primero, llamamos que es un tratamiento asociado utilizando mínimo 4 medicamentos para que no se produzcan los problemas de la resistencia. Prolongado porque mínimo dura 6 meses para eliminar todas las cepas que se tienen. Es en una sola toma porque los fármacos, todos estos deben ser utilizados, administrados antes y separados, en realidad después separados de la ingesta. Antes hay que alimentarse y luego puedes separadamente tomar con los alimentos y como son 4 fármacos, todos tienen que tomarse juntos. Tiene que ser supervisado para que se garantice que el tratamiento se está cumpliendo para lograr la condición de curado y es controlado. Quiere decir, la vaciloscopía mensual, 2 meses de tratamiento, al quinto y cuarto mes de tratamiento se vuelve a hacer todos los estudios para ver cómo se está llevando adelante la fase llamada fase intensiva y ver si no se está prolongando esta, porque en ese caso debemos hacer otros estudios. En el tratamiento, la dosis es kilogramo peso día en general, de acuerdo a la forma de presentación de los fármacos, para evitar una sobredosis o una subdosificación que sería catastrófico. Se debe ajustar la dosis, como hemos dicho, kilo peso, en los controles mensuales. El paciente debe ir controlándose cada mes y de acuerdo, ya que la tuberculosis es emaciante también, quiere decir, te hace perder mucho peso,
mismo por la ingestión de los fármacos y los problemas hepáticos, y por eso hay que hacer el control. Es importante que el personal de salud asegure la adherencia del paciente al tratamiento y controle su evolución, incluyendo la prevención y tratamiento de los efectos adversos. Estos efectos adversos secundarios pueden presentarse y la toma de los medicamentos está estrictamente supervisada en ambas fases y los casos muy excepcionales por personas que son altamente capacitadas. El tratamiento ambulatorio en general es en un establecimiento de salud y en casos excepcionales durante el tratamiento requieren hospitalización. Aquí tienen la dosificación de los medicamentos de primera línea. Como ustedes ven, está aquí todos los fármacos. Aquí está como vienen en frascos, vienen en tabletas, tabletas que son asociadas, por ejemplo, rifampicina y isoniazida, la dosis diaria, la dosis máxima y la vía por la cual se coloca. En el caso de la tuberculosis sensible se tienen todas las indicaciones en las fases que se tienen que hacer, cuántas dosis deben recibir, en el caso de intensivo y en el caso de continuar, la administración, en qué forma se realiza. El seguimiento de un paciente para la tuberculosis sensible, el tratamiento de los pacientes que se está haciendo el seguimiento personal, lo hace un personal de salud, son personas capacitadas, en general son de la comunidad, viven en general en el mismo barrio para poder realizar el control y lo que hacen ellos es motivar y facilitar al paciente información completa sobre su enfermedad, insistir en la importancia del cumplimiento de su tratamiento y el control de los contactos. Supervisar la administración diaria de lunes a sábado y en una sola toma el tratamiento durante el tiempo que se ha establecido para la curación y brindar una atención integral. Sobre todo, ver que el paciente no haya adquirido VIH y que no esté siendo o sea diabético y se tenga que controlar mejor. Debemos cumplir con lo establecido en las normas que ya están muy claras dentro del manejo de este programa de tuberculosis a nivel de nuestro país. Eh, Otra parte del seguimiento, en los casos de TB pulmonar, se realiza un seguimiento bacteriológico. El segundo mes de tratamiento se debe hacer una baciloscopía mensual, debe hacerse al cuarto mes el cultivo y dependiendo si se produce una prolongación de la fase intensiva, se pasa a hacer el cultivo al quinto mes de tratamiento. Las baciloscopías son al segundo mes. El último mes se hace el de tratamiento, que es el sexto o séptimo mes. Debe solicitarse con 3 días de anticipación para tener los resultados en forma oportuna y destinados al cambio de fase y a la alta del tratamiento. Los pacientes con tuberculosis extrapulmonar deben ser evaluados desde el punto de vista clínico y no requieren baciloscopía, ya que no está en sus pulmones la infección. En los casos de tuberculosis de una población de mayor riesgo, como las personas privadas de libertad, personas que viven con VIH, que fueron diagnosticadas a través del GeneSpert, tendrán un seguimiento bacteriológico mediante baciloscopías y cultivos. Y aquí vamos a ver, simplemente son los cuadros de situaciones especiales del tratamiento de la tuberculosis, la indicación, qué pasa si está embarazada, lactando, nacidos, recién nacidos y ancianos, si toman anticonceptivos, cuál es la conducta, cómo se debe hacer en las situaciones especiales. Si el paciente está con diabetes, está con VIH, si tiene meningitis tuberculosa, con problemas de tuberculosis en el sistema nervioso central, tuberculosis osteoarticular, silicosis, además añadida a su tuberculosis, hepatitis crónica, insuficiencia renal crónica. Acá están todas las indicaciones que son específicamente para aquellos que manejan todos los días a los pacientes con tuberculosis. En este caso, ¿cuáles son los fármacos de primera línea? Cómo vienen en frascos, en tabletas o tabletas asociadas, que lo hemos visto hace un momento, las dosis diarias, las dosis máximas y su administración oral.
Cuando hablamos de la quimioprofilaxis, estas se producen en diferentes situaciones. En la realidad nos vamos a quedar seguramente al terminar esta diapositiva, ya se corta nuestra comunicación. Aquí está la población de riesgo, las indicaciones que se tienen, la duración que se hace del tratamiento y el control mensual para ver si el paciente está o no está adherido a el reajuste de la dosis al tratamiento y se hace la vigilancia de las reacciones adversas correspondientes. Bien, vamos a quedar aquí porque en este momento se va a cortar la comunicación y ya hemos dicho que lo que debemos hacer es mecanismo de reentrada.